Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy día vamos con un pedido de uno de los suscriptores del canal, Paulino Ortiz, y vamos a tallar una hoja de árbol en bajo relieve. Son muchos en el canal a hacerme pedidos especiales, créanme que les escucho a todos y trato de hacer una lista para poder hacerlo. Muy bien, para tallar nuestra hoja de árbol vamos a hacerlo en un trozo de pino y voy a utilizar ese patrón que me descargué por internet. Si a usted le gusta el dibujo y saben dibujar, les recomiendo que hagan sus propios diseños. En mi caso no soy un buen experto del dibujo, así que prefiero utilizar fotos o dibujo ya hecho en internet. Al momento de pegarlo vamos a pensar en el sentido de la veta. Entonces acá la tengo así porque según esta forma estaré tallando en esta dirección, ¿no? Entonces voy a utilizar la fibra de abajo hacia arriba, porque si la pongo acá tenemos la fibra en este sentido, nos va a complicar un poco el trabajo. Un poco de pegamento blanco. Y pegamos. Una vez seco, vamos a proceder a marcar nuestra hoja, o sea, delimitar los bordes. Para eso puede utilizar un pico de gorrión, o lo que hacemos en general en bajo relieve es utilizar nuestras gubias y venir a marcar golpeando ya con una maceta. Entonces ahí sí tendríamos que tener un juego de gubias con formas diferentes, o también gubias planas. Lo ponemos y con la maceta venimos a meter 2-3 golpes para marcar. Yo en este caso no voy a utilizar la maceta porque, como les repito, estoy en departamento y puede causar molestia a los vecinos. En este caso no voy a utilizar el pico de gorrión porque esa es madera de pino de baja calidad y arrancha bastante, así que es muy difícil de delinear al pico de gorrión en esta madera. Para eso utilizaré mi cuchillo y vamos a marcar los bordes. Daremos la vuelta a toda la hoja. Una vez que terminamos de marcar todo el contorno de nuestra hoja, vamos a ir rebajando la parte exterior para hacer sobresalir nuestra hoja. Para eso les recomiendo utilizar una gubia ancha y que sea semiplana, ¿no? O sea que esa es una media caña, es demasiado, pero bueno, es lo único que tengo, así que voy a ir a hacer de poco a poco. Pero si usted tiene gubia ancha y no tan curva, un poco semiplana. Y vamos hacia el centro. Cuidado al borde de no levantar esta parte. Entonces vamos con cuidado.
Una vez que terminamos de dar la vuelta y quitar todo ese material, vamos a limpiar esos bordes para que sea corte hecho. Entonces con la media caña puedo ir a marcar, o con mi cuchillo también. Acá entraré con una gubia más chica. Y así enseguida voy haciendo toda la circunferencia de nuestra hoja. Una vez que limpiamos toda la vuelta, vamos a empezar a darle su volumen a la hoja. Entonces, estas vetas de la hoja van a ser parte un poco más hundida y esas partes serán parte un poco más arriba. Entonces vamos a pasar con una media caña siguiendo esas vetas para rebajar esta hoja. Cuidado, más que todo si trabaja con pino también, no empieces de acá para ir hacia la punta, porque cuando llegarán a la punta es muy probable que hagan saltar madera y se van a ir las puntas. Entonces mejor empezamos desde la punta y vamos hacia el centro. ¿Okay? Una vez que tenemos nuestro sillón así, vamos a hacer un aspecto un poco más redondeado entre los dos. Entonces vamos cavando, pero no tanto. Ven un poco el relieve que logramos así. Vamos a bajar un poquito más. Traté también de tallar en el sentido, ¿no? Para quedar justamente las marcas de las gubias. La marca de la gubia va en el sentido y da un efecto un poco más natural, que si van tallando así ya viendo las marcas de la gubia no daría un tan buen efecto.
Bien, ahí ya tenemos nuestra hoja con la forma final. Ya tenemos el relieve. Vamos a ahora marcar un poco. Voy a reducir un poco estas marcas acá y luego pasaremos a marcar las venas de la hoja. Ahora vamos a marcar nuestras venas. Voy a utilizar papel carbón para eso. Y ponemos nuestro modelo. Por eso les recomiendo imprimir ese patrón en 2 o 3 ejemplares. Ahora para acabar vamos a utilizar nuestro pico de gorrión y en esta parte que son un poco más espesa, estas partes lo vamos a acabar con un sillón, solamente con el pico de gorrión, y esas partes lo acabaremos a los bordes, una marca acá y una marca acá para que eso resaltará al medio. Son las venas principales para esas tres de ahí, esta y esta. Ahora que terminamos con las venas de la hoja, vamos a poder quitar este tinte azul pasando despacio encima. Y también afinar un poco los detalles, quitar un poco las esquinas muy abruptas así, bajando un poquito. Ahora vamos a pasar un barniz, es un barniz bien diluido como ven, y es un barniz de color caoba. Agregué también unas gotas de tinte rojo, este tinte acá, rojo pasión, para darle un toque más oscuro. Y vamos a pintar solamente la superficie de la hoja, teniendo cuidado de no manchar esa parte blanca. Entonces secando un poco el pincel. Dejamos un poquito más en las venas ahí para que esté un poquito más oscurecida y nos da un color ya natural de una hoja seca. Para terminar voy a pintar los bordes de la madera ahí
para que el cuadro sea más bonito al final. Ok, ya tenemos nuestro borde y vamos a dejarlo secar hasta mañana para poder hacer los últimos toques. Listo, nuestro barniz ya está seco. Vamos ahora a hacer los últimos detalles sacando esas pequeñas manchas de barniz que se ven en la frente. Así como yo tallan madera de pino, les recomiendo afilar muy bien sus gubias, porque si no la madera de pino, como les he comentado, tiene tendencia a arranchar un poco como corcho, ¿no? Si quieren reproducir ese mismo modelo de hoja, esa es una hoja de maple, lo pueden buscar en Google como hoja de maple. Listo, ahí tenemos nuestro cuadrito terminado. Pueden hacerle por 2 o 3 cuadritos para ir pegando a la pared. Se ve muy bonito. Ustedes cogen los colores. Pueden hacer también hojas verdes o más amarillenta, naranja para el otoño. Espero que les haya gustado ese pequeño tutorial de bajo relieve. Como siempre, déjenme un comentario y no olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.